mucha atención, y es que el conflicto bélico internacional se mantiene, aunque las intenciones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exhortado un alto al fuego. Qué gusto recibirle a usted, don Gustavo González Cabal. Buenos días, bienvenido a Radio Morena. Buenos días, es un gusto estar con ustedes, apreciados amigos. ¿Qué significa el anuncio que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la noche de ayer de un alto al fuego total entre Israel e Irán? Bueno, significa que las dos naciones enfrentadas desde el 13 de junio paren sus operaciones militares. Entiendo que esa declaración ha sido contradecida por los eventos que han continuado las acciones bélicas entre ambos países. Yo creo que para efectos de comprensión de este problema, que es un problema, un verdadero galimatías histórico, ¿no? Deberíamos un poco empezar desde el principio. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. En este diálogo también está nuestro director general de Radio Morena, el doctor Luis Almeida Morán. Bueno, preguntarle a un gran amigo y sabio táctico militar cómo ve esta acción del presidente Trump, accionando y actuando, demostrando que Estados Unidos tiene la gran tecnología, diciéndoles, bueno, hasta aquí llega esta guerra de un momento determinado, pues hasta hicieron hasta el contacto para que en 6 horas pare todo y a las 12 horas ya ninguna hostilidad, pero las hostilidades siguen hasta ahora. Parece que han quedado picados todos y cada uno de esos dos grandes pueblos, tanto el pueblo judío como el pueblo persa, que es el pueblo iraní. En ese sentido, bueno, en su sabiduría, no solamente militar, sino cómo vemos el tema geopolítico en cuanto podía beneficiarnos o perjudicarnos a nosotros. Yo creo que el petróleo ya no va a subir y que era una perspectiva de que suba y en algo nos beneficiemos, pero nosotros seguimos reclamando mientras nuestro presidente va a pedir más crédito a China. Muchas gracias, Lucho. De sabiduría nada. Soy un observador que trato de estudiar sobre los diferentes problemas que acontecen en el mundo y que de una u otra manera impactan en la realidad ecuatoriana. Eh, Le decía a la licenciada que deberíamos un poco empezar por el principio para ayudar en la comprensión de este galimatías históricos. Irán, como muy bien tú dijiste, es Persia, el antiguo imperio persa. Ellos, los iraníes, no son árabes, ellos son de origen indoeuropeos, son arios, es decir, que es otra raza distinta de los árabes y de los judíos, que ellos son de origen semitas, ¿verdad? Muy bien, eh, en Irán, en el mundo religioso, que es lo que marca el Oriente Próximo, culturalmente, eh, existen los chiitas y los sunitas dentro de lo que es la religión Abraham. Son abrámicos todos, descendientes del profeta Abraham, son las tres grandes religiones, los cristianos, los judíos y los árabes, ¿verdad? Eh, entonces, ellos están divididos en dos grandes concentraciones religiosas que son los sunitas y los chiitas. Los chiitas son la minoría. Su gran diferencia es que unos dicen que quien debió seguir con la religión era el descendiente de sangre de Mahoma, es decir, su primo. Y los sunitas dicen que la descendencia siguió con el yerno de Mahoma. Entonces, esta diferencia marca las cosas de una manera totalmente distinta en la comprensión del Islam. Eh, los chiitas están básicamente en Irán, Irak eh, y otras dos repúblicas más por allí cercanas. ¿Qué es lo que sucede en tratándose
de Irán. Alrededor de entre 1951 y 1953 fue electo primer ministro Mohammad Mossadegh. Es recordado como una de las más importantes figuras simbólicas en la historia moderna de Irán por haber nacionalizado la industria petrolera, que hasta esos años, de la década de los 50 del siglo anterior, estaba en manos básicamente de intereses británicos. Esa nacionalización le costó a este primer ministro Mossadegh un golpe de Estado. El golpe de Estado que termina con la vida de él y al mismo tiempo deja que un descendiente de la casa Pahlavi, ¿verdad? El Shah de Irán, el Shah, se ha nombrado rey o Shah de Irán. Y entonces inicia una democratización, una liberalización de la cultura, una occidentalización de las costumbres, les da el voto a las mujeres, pues no existe ningún prejuicio respecto a la manera como deberían vestirse las mujeres, todo a la moda occidental. Reza Pahlavi ya elimina los partidos políticos y empieza un gobierno fuerte con una policía secreta, la SAVAK, que reprimía a la disidencia. Y esto causa que haya un grande repulsa del pueblo y finalmente viene la revolución que da al suelo, que saca del gobierno al Shah de Irán, a Reza Pahlavi, y coloca a un ayatollah como era Khomeini al mando del poder político de Irán, creándose una teocracia. Eso es muy importante que tengamos claro. Se crea la República Islámica de Irán con la caída del Shah. Entonces, se origina un retroceso en cuanto a las libertades, sobre todo de la mujer. La mujer es obligada a vestir burka y abandonar las universidades y abandonar los colegios, y cada vez que hay una manifestación de las mujeres en el sentido de querer mantener sus derechos, son reprimidas muy fuertemente. Esta teocracia empieza a tener problemas con Irak y luego viene la guerra de Irán-Irak que conocemos perfectamente. El gobierno de los mulá, de los ayatollah, ha desconocido siempre la creación de Israel y es de suyo la proclama muerte a Israel y la desaparición como tal del Estado de Israel de Oriente Próximo. Por el otro lado, lo que está pasando en Israel es que el primer ministro Netanyahu tiene 4 acusaciones de corrupción que se están ventilando en los tribunales de Israel. Netanyahu tiene una vieja declaración frente al tema iraní. Esto lo viene repitiendo desde 1996 en varias ocasiones respecto a que ya Irán tiene lista la bomba atómica. Y esto es muy interesante porque Israel tiene un arsenal atómico nuclear. En tanto, es el único país de Oriente Próximo que lo tiene. Yo creo que uno de los problemas que se ha causado es que se desconoció el acuerdo en que el gobierno de Estados Unidos con el presidente Obama firmó con Irán. Se llamó Plan de Acción Integral Conjunto, firmado el 14 de junio del año 2015. Esto fue un acuerdo histórico con Irán y el grupo conocido como
P5+1. Es decir, el grupo P5+1 era Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania durante la presidencia, repito, del presidente Barack Obama. El objetivo principal de ese convenio era limitar el programa nuclear de Irán para impedir que pudiera desarrollar armas nucleares a cambio del levantamiento de sanciones económicas internacionales que pesaban sobre Irán. Irán aceptó limitar el enriquecimiento de uranio al 3,50, algo así, tal vez 3,60, muy por debajo del nivel necesario para fabricar armas nucleares. Reducir el número de centrífugas, es decir, las máquinas que ayudan a enriquecer el uranio en operación. Reducir también el stock de uranio enriquecido de más de 10.000 kilogramos a solo 300 kilogramos. Israel se opuso a este acuerdo. Irán, por su parte, formó y aceptó ser parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, aceptando las inspecciones estrictas y todas las regulaciones que dictó ese organismo. Israel no es parte de este Organismo Internacional de Energía Atómica y, sin embargo, tiene armas nucleares. La planta de agua pesada de Arak sería rediseñada, todo esto dentro del acuerdo que se firma en el 2015, para que no pueda producir plutonio apto para armas nucleares. Por otro lado, se levantaban las sanciones de Irán, lo cual implicaría un alivio económico y le permitiría acceder a millones de dólares en activos de Irán congelados y de esa manera reactivar su economía. En mayo del 2018, en la primera presidencia de Donald Trump, Estados Unidos se retiró de este acuerdo y volvió a poner sanciones comerciales a Irán, alegando que el acuerdo era débil e incompleto. Irán respondió progresivamente violando el acuerdo del 2015 y desde entonces se habían intentado, inclusive durante el gobierno de Joe Biden, avanzar, en volver a empezar este tema, pero sin avances importantes ni duraderos hasta que hemos llegado a la situación de hoy. Las 8:49 en Radio Morena. Escuchamos a Gustavo González Cabal, el análisis de esta situación, tensión mundial. Dado esa explicación real, objetiva, que nos hace el ingeniero y abogado y todólogo don Gustavo González. En realidad, pese a ser una raza aria, no significaba que era enemigo de Israel. De hecho, 2500 años atrás, Israel el imperio persa, que es realmente pues Irán, salva a los israelitas porque una de sus esposas, después de haber quedado viudo del rey, se llamaba Esther, era judía y le hizo cambiar de criterio. Inclusive hizo ahorcar a uno de los asesores que lo hizo atentar contra el pueblo judío, y de ahí hubo una muy buena relación con el pueblo judío ya milenariamente, 2500 años atrás. Después se pelean ahora nuevamente, ahora hay esta nueva pelea que inclusive en Ezequiel 38 o 39 creo que vi allí algo de que puede nuevamente otro ataque contra Israel, pero que al último pues dice la palabra de la Biblia que Dios lo va a redimir. O sea, nunca Dios ha sido pues contrario a Irán, porque en realidad son otro tipo de raza, ¿no? Pero más allá de aquello,
yo lo que creo que, ¿por qué la bronca? ¿Por qué la bronca en este momento? ¿No? Eso sí lo podríamos analizar, no exactamente con la exactitud de la Biblia, sino los intereses. Creemos que esto es un pueblo muy rico, no es que ha exportado la izquierda ni nada de esto, y que ya Rusia en sí no tiene la potencia económica para sostener un criterio de unidad política en el mundo. Son preguntas muy amplias, Gustavo, pero el pueblo quiere saber, bueno, ¿por qué Irán? ¿Por qué Irán actúa así? Y no solamente meterle odio y fuerza contra Irán, sino ver a la luz de un pueblo también que ha sido sabio, ¿no? No, sí, una actitud cercana del pueblo de Irán fue cómo ayudó a los judíos que eran perseguidos en el Tercer Reich, cómo salvó niños judíos, ¿no? Para que escapen de la posibilidad del holocausto llevado adelante por los fascistas de los nazis de Adolfo Hitler. Es que es un galimatías lo que está sucediendo en Medio Oriente y hay que tener mucha atención a los detalles. Cuando, ya que está citando la gravedad de la palabra bíblica, cuando yo soy el que soy, le regala a Moisés un espacio de tierra, le dice, yo soy el que soy, no tenía nombre, le pregunta a Moisés en el monte de Ararat, bueno, ¿quién eres tú? Y le contesta Jehová, yo soy el que soy. Y le dice, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Eso es Génesis 15:18 aproximadamente. Pero esa tierra que le dan a Moisés y a su descendencia está comprendida tierra de Egipto, tierra de Siria, de Arabia Saudita, Irak, en fin. Esa tierra, el momento que se la regalan a Moisés, no era que era tierra baldía, no era que era tierra baldía como la que el IERAC, antiguo IERAC del Ecuador, daba a los colonos de acuerdo a la ley de reforma agraria y colonización de los años 70 del siglo anterior del Ecuador. Esa tierra tenía dueños. Allí habitaban los antiguos jersejeos, los amorreos, cananeos, heveos, jesubeos y otros queveos. O sea, había gente que inclusive tenían otros dioses a las cuales usted no podía llegar y decirle, oiga vecino, sucede que esta tierra me la ha regalado mi Dios. Por tanto, muévase a un lado porque ahora yo voy a vivir aquí. Y este galimatías de los tiempos se ha mantenido y llega a su clímax con la partición de Palestina. No, recordemos que Palestina era la gran Siria en la época del Imperio Otomano. Cuando cae el Imperio Otomano, las potencias occidentales, Francia e Inglaterra, se reparten en Oriente Medio. Esto es para ti, esto es para mí. Y entonces Palestina queda bajo el mandato británico. Cuando finalmente, después de conocer el mundo, la terrible situación que había sucedido, la apocalipsis que había sufrido, el holocausto que había sufrido el pueblo judío, porque hay que distinguir que una cosa es judío, otra cosa es israelita y otra cosa es sionista. O sea, una persona puede ser israelita, judío y sionista. Un sionista no necesariamente es israelita o judío. O una persona puede abrazar la religión judía y no ser israelita. En fin, hay que tener claro esos conceptos para entender la situación. Y entonces el mundo va a las Naciones Unidas y entre ellos Ecuador como país vota por la creación de Israel.
en Palestina, donde ya los israelitas habían tomado la decisión de hacer varias colonias comprando tierra desde antes de que desde antes que caiga el Imperio Otomano. Ya había una presencia judía como tal en Israel, en lo que hoy es Israel, lo que era Palestina. No solamente porque habían comprado tierra, sino que algunos nunca se fueron, se quedaron allí, permanecieron allí desde hace muchísimos años. Inclusive hay historiadores que señalan que inclusive desde la caída del templo, del segundo templo, con Tito, cuando el general romano termina como tal Israel, el Israel bíblico, y viene la diáspora judía. Hay algunos historiadores que señalan que algunos judíos permanecieron como tal en los terrenos de lo que hoy es el actual Israel. Y entonces se crea el Estado de Israel porque el mandato de las Naciones Unidas así lo establece, pero también se crea Palestina. En la misma disposición se dice que habrá una región para Palestina y una región para Israel. Le dan, y empieza la discordia desde ese momento, porque le dan la mayoría de tierras, se la dan a los judíos, que eran una minoría poblacional, y la minoría de tierra se la dan a los palestinos, que eran una mayoría poblacional. Y entonces, inmediatamente de la proclamación del Estado de Israel, se produce un ataque de las fuerzas árabes contra este Estado que empieza recién a dar sus primeros pasos bajo el mandato del presidente David Ben Gurión. Es importante señalar que quienes tenían real experiencia en combate en esa área del mundo, en el Oriente Próximo, eran los judíos, porque la mayoría de judíos que se había regresado a Palestina habían pertenecido a la Legión Judía, que era una suerte de sistema militar que luchó en la Segunda Guerra Mundial bajo el mandato de los británicos. Pero ellos, sus uniformes, ya tenían la estrella de David en la manga de los mismos. Entonces, esos soldados, con la experiencia obtenida en todos los campos de batalla donde les tocó enfrentar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pues ya estaban en Palestina, y cuando se declara la independencia de Israel, esos soldados fueron muy importantes para enfrentar a unos soldados árabes que tenían más entusiasmo que experiencia y capacidad profesional en el combate. 59 minutos. En este antecedente histórico y con todo lo que usted nos ha refrescado, doctor Gustavo González Cabal, ¿nos permite, por favor, efectos y la actualización de este tipo de relaciones en el orden geopolítico y económico global? Doctor Gustavo González, los efectos. Bueno, el tema es que en la reorganización de lo que hoy es el Oriente Próximo, es indudable que han sucedido muchos eventos. Por ejemplo, Arabia Saudita ha reconocido la existencia de Israel como Estado y han logrado una serie de estatus diplomático importante en el avance de una convivencia civilizada. Sabemos lo que ha pasado en Siria, sabemos lo que ha pasado en Irak. Entonces, los grandes enemigos que otrora tenía Israel en estos momentos se encuentran fuera de juego o en graves problemas, como es el caso de Siria. Por tanto, Irán era el único actor con fuerza frente a frente a Israel. Entonces, lo que le está sucediendo a Irán, pues sin lugar a dudas que permite
concluir que Israel, hoy por hoy, se convierte en el actor fundamental de Oriente Medio, con capacidad nuclear, sin ningún control. No se sabe que la Organización Internacional de Energía Atómica haya presentado algún informe sobre cuántas ojivas nucleares tiene Israel, pero que las tiene, es evidente que las tiene, se sabe. Y luego Irán, pues totalmente debilitado. Los grandes actores mundiales, como es Rusia, que está en estos momentos involucrado en un conflicto con su vecino de Ucrania, y China, que siempre es bastante especial. China tiene mucha frialdad para analizar las situaciones mundiales. No, es muy pragmática. Entonces, yo no veo que esto tenga la posibilidad de incendiar el mundo. Yo creo que este es un tema que va a ser tratado adecuadamente una vez que el alto al fuego anunciado por el presidente Trump llegue a su efectivización. Creo que la Unión Europea está muy interesada en lograr que Irán vuelva a la negociación del manejo de un programa atómico o nuclear, de conformidad con lo que en el 2015 se había establecido entre los países que anteriormente habíamos mencionado. El estrecho de Hormuz, que siempre es una posibilidad de bloqueo, en estos momentos no se ha efectivizado. La propia declaración del Parlamento iraní, que ha autorizado al Ejecutivo de Irán que el cierre o bloqueo de esa importante arteria comercial, sobre todo para el comercio del petróleo y los hidrocarburos. No obstante lo cual, la participación de los Estados Unidos en este tema es fundamental. Fundamental porque evidentemente Israel pues depende mucho desde el punto de vista bélico, sus capacidades de defensa, la famosa cúpula de hierro, su propia capacidad ofensiva con los aviones que tiene Israel, pues todo tiene una dependencia tecnológica muy importante de los Estados Unidos. Entonces Israel tiene que tener en ese aliado un hermano mayor al que tiene que respetar por sobre todas las cosas. Bueno, qué gusto nos hemos deleitado con sus expresiones, sus conocimientos. Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Esperemos tratar temas de cosas, consecuencias que podría dar de esta guerra, la ida del presidente a China, qué resultados tendrá. Esperemos que haya buenos resultados y qué consecuencias también. Las repercusiones. Las repercusiones. Sí, sí. En todo caso. Sí, yo quiero agradecerles por su enorme generosidad de entrevistarme y terminar esta entrevista con la frase de Jesús contemplando el monte de los olivos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Muchas gracias.